Guerra bacteriológica. Una frase destinada a hacer temblar a cualquiera. Cuando el enemigo utiliza bacterias o virus producidos biológicamente para atacar. Una idea y una práctica tan antigua como la civilización misma. Desde los guerreros escitas que introducían sus flechas en los cuerpos descompuestos de los caídos hace 2 milenios, hasta el hombre que envió Anthrax a los funcionarios del gobierno a principios de este siglo. Guerra bacteriológica. Enfermedades como armas para atacar, debilitar y asesinar. El arma de destrucción masiva más terrible. Pero, ¿y si tales agentes de guerra vinieran, no de los enemigos que conocemos, sino de nuestras propias filas? Un nuevo enemigo está emergiendo. No es una superpotencia, ni una nación rebelde, grupo terrorista o individuo demente. Este nuevo enemigo es el mismo mundo natural, un reino microscópico de bacterias. Bacterias en nosotros. Y no de cualquier tipo, sino las llamadas superbacterias. Los nuevos agentes de la guerra bacteriológica están luchando como respuesta a décadas de ataque. Los antibióticos que comenzaron con el descubrimiento de Fleming, de la penicilina en los años 20, y desde entonces se han convertido en nuestras armas preferidas. Los antibióticos fueron designados como medicina a principios del siglo pasado. Y se pensó que los antibióticos realmente resolvían todo el problema de las infecciones. Sin embargo, después de un tiempo de usar antibióticos, se hizo evidente que las bacterias desarrollan resistencia a ellos. Como resultado, tenemos que ser muy cuidadosos con cómo usamos los antibióticos y cuándo. Como con Frankenstein, parece que hemos creado un monstruo. Nuevos tipos de bacterias nos amenazan con vengarse. Pues las superbacterias han evolucionado a través del uso de antibióticos y otras drogas para atacarlos, eliminarlos y prevenir infecciones y enfermedades. Y como parte de los procesos evolutivos naturales, estas bacterias luchan por su vida, luchan por hallar formas de sobrevivir, superar y volverse resistentes a estas drogas. Así que han adaptado múltiples mecanismos para evadir la acción, el mecanismo de acción de estas drogas y se han vuelto resistentes a ellas. Estas superbacterias intentan tomar nuestra fortaleza con sigilo. Van a nuestros hospitales y hogares. Se despliegan en todas las superficies, en el grifo, cubren nuestra piel, juegan a esperar, invisible y potencialmente mortal. Y así todos nos encontramos en guerra. Si nos guiamos por la premisa de conocer a tu enemigo es darte una oportunidad de pelear, debemos preguntarnos, ¿qué es una superbacteria? ¿Y a qué nos enfrentamos exactamente? Superbacteria. Bueno, tradicionalmente una superbacteria se considera como un tipo de bacteria que es resistente a un espectro completo de antibióticos usados actualmente. Es un término muy amplio que en su mayoría es entendido como el espacio de resistencia a los antibióticos, pero también hay superbacterias que pueden causar enfermedades y afecciones y no siempre son resistentes a los antibióticos. Pero la comprensión más tradicional de la comunidad es que es una bacteria resistente a los antibióticos. Como siempre, nuestros amigos del Cuarto Poder son los responsables de esta descripción alarmante y sensacionalista. ¿Cómo interpreto una superbacteria? Bueno, hay más de una forma, una gran cantidad. Una superbacteria es un término muy mediático. Es una forma de resumir para el público
las audiencias de las noticias. La idea de una bacteria que ha evolucionado para rechazar las drogas utilizadas para eliminarla. Y sucede todo el tiempo, pero algunas infecciones son muy graves y han evolucionado de esta manera. Por eso se llaman superbacterias, como el estafilococo dorado, que es una infección hospitalaria, una infección de la piel, que si entra en una herida puede ser bastante, y si es intratable, puede ser muy grave. Las superbacterias serían esos patógenos que son más difíciles de tratar, patógenos que causan infecciones, donde solo tenemos un número muy pequeño de antibióticos que funcionan, o a veces incluso no hay ningún antibiótico disponible que funcione con estas infecciones. Ahí lo tienen. Gérmenes resistentes contra la medicina moderna, contra los antibióticos, sustancias que pueden inhibir o incluso detener el crecimiento de las bacterias. El futuro de la medicina parece incierto, a menos que los científicos y los médicos unan sus fuerzas para encontrar nuevas formas de conservar el arsenal de armas antibacterianas que ya tenemos y desarrollar nuevas estrategias para defendernos de ellas. De algún modo, nos hemos convertido en nuestros peores enemigos. Sí, creo que nos equivocamos en el hecho de que hemos estado usando antibióticos sin control. En los años 50 y 60 encontramos esta droga milagrosa, una droga y un químico que podría erradicar y detener todas las infecciones bacterianas, y la usamos sin pensarlo mucho o preocuparnos por las consecuencias. Y creo que ahora comenzamos a pagar por eso como sociedad. Algo que siempre ha ocurrido es que en el planeta Tierra siempre ha habido bacterias resistentes a los compuestos que hoy usamos como antibióticos. Los hongos hacen esto. La penicilina está hecha con un hongo, y la invención de la penicilina, de hecho, fue por el descubrimiento del hongo que segrega esta droga. El hongo lo usa en la guerra contra las bacterias para evitar las bacterias del suelo. Siempre han habido bacterias resistentes a las drogas porque siempre han habido drogas, solo que no las usábamos como tales. Lo que vemos ahora es un gran aumento en la prevalencia de las bacterias resistentes a los antibióticos. En una población de no haber demasiado antibiótico en el medio ambiente, se esperaría que un número muy pequeño de la población total de bacterias fuera resistente. Si una de ellas te infecta en los viejos tiempos, lo más probable es que fuese una susceptible a los antibióticos, simplemente por el número. Ahora que hemos aumentado la proporción de bacterias resistentes a los antibióticos por el uso excesivo y el mal uso de antibióticos, tenemos la situación inversa. Es más probable que nos infectemos por una bacteria resistente a los medicamentos en lugar de una sensible a ellos. Y así, de alguna manera, tenemos que revertir la forma en que hemos puesto esta presión evolutiva. Pero siempre ha habido y habrá algunas bacterias resistentes a los antibióticos en el medio ambiente. Paradójicamente, cuando los médicos expertos en los que confiamos hacen todo lo posible para ayudar, es cuando surgen algunos de los mayores peligros. Creo que, en general, miramos nuestra piel y ella está cubierta de bacterias. Y a menudo la gente no necesariamente se da cuenta de ello, y muchas de las bacterias viven allí felizmente sin causar problemas. Pero cuando haces una cirugía, cuando haces un corte en la piel, esas bacterias de la zona pueden entrar en la herida, y es ahí cuando ellas promueven la infección. Pero la razón exacta por la que pasan de vivir feliz y armoniosamente en nuestra piel a causar problemas en la herida es algo que apenas estamos empezando a entender. Y es un área bastante fascinante en cuanto a por qué estas bacterias se comportan así en el entorno de una herida. De hecho, reaccionan tan mal que algunos expertos predicen efectos catastróficos derivados de causas aparentemente inocuas.
Si no conseguimos nuevas formas de combatir la resistencia a los antibióticos, el peor de los casos sería catastrófico. Creo que la gente morirá de rasguños, cortes y abrasiones regulares. Toda la medicina moderna cambiaría. Ir a cirugía sería algo que pondría en peligro la vida. ¿Se arriesga usted a contraer una infección resistente a los antibióticos para la que no tenemos cura? Es un pronóstico aterrador. Supongo que nuestro verdadero temor es que sabemos que muchos procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, la cirugía de reemplazo de articulaciones, tiene muchos beneficios para los pacientes y las personas que tienen artritis son capaces de caminar sin dolor y vivir vidas normales y felices. Pero lo que me preocupa es que si empezamos a ver una cantidad creciente de bacterias resistentes a los antibióticos, quizás esos beneficios de la cirugía se vean eclipsados, por lo que muchos de los avances que hemos hecho en el cuidado de los pacientes, especialmente en cirugías, quizás se vean reducidos por esta cantidad creciente de bacterias resistentes a las drogas. Y ese es uno de mis mayores temores. Que todos los maravillosos avances que hemos hecho en la medicina moderna en verdad puedan ser anulados por la aparición de bacterias resistentes a medicamentos. Pero los rumores de nuestra inminente desaparición pueden ser infundados. Hay algunas buenas noticias en medio de la pesadilla, especialmente si vives en un país como Australia. A veces la tiranía de la distancia puede ser una bendición disfrazada. Internacionalmente, estamos viendo muchos casos de infecciones muy difíciles de tratar en lugares como América del Sur, también Sudáfrica y el sudeste de Asia. Incluso en Europa, en lugares como Grecia. Esto se evidencia ya que el número de bacterias resistentes ha aumentado exponencialmente. Por el momento, la situación en Australia no es tan grave como en otras partes del mundo. Sin embargo, estamos viendo más brotes de esas infecciones difíciles de tratar y también, debido a los viajes internacionales, este problema está empeorando en Australia. En el extranjero se observa un número cada vez mayor de superbacterias que en Australia, y sus superbacterias son más extremas. Y por eso son mucho más resistentes a todos los antibióticos disponibles hoy en día. Y la cuestión aquí es que están mucho más presentes en la comunidad. Están en cosas muy simples como fuentes de agua o charcos de agua y tierra, en los ríos y arroyos. Están muy integradas en el medio ambiente, y esta situación parece ser el resultado del mal uso de los antibióticos en la comunidad. Hay infecciones por personas que llegan al país, ya sean viajeros o personas que viajaron recientemente que luego desarrollan una infección. Y sabemos que si han estado viajando a ciertos países hay un riesgo mucho mayor de una infección resistente a los antibióticos o una infección de tipo superbacteria. Y esto es muy relevante para Australia porque si hay tasas muy altas de infecciones en nuestra región, ya sea en partes del sur de Asia o del sudeste de Asia. Sabemos que hay tasas muy altas de superbacterias dentro de la comunidad, y si alguno de nosotros viajara a estas partes del mundo y regresara, tendríamos muchas más posibilidades de ser portadores de una superbacteria en nuestros intestinos. Si viajáramos al sur de Asia al volver, quizá alrededor del 70% de nosotros sería un portador potencial de una superbacteria dentro de nuestro tracto gastrointestinal. Hay otro aspecto relacionado con el área industrial en países como la India o China, que poseen mercados emergentes, puesto que la regulación con respecto al material
de desecho es muy deficiente. Según las grandes compañías farmacéuticas, si tomas una muestra de agua de la gran industria, mucha de esa agua tendrá altas concentraciones de antibióticos y eso irá a los suelos, por los arroyos, provocando que las bacterias del medio ambiente sean resistentes a esos antibióticos que necesitamos usar para los humanos y creando así un gran problema en la comunidad. Así que creo que hay mucho que aprender sobre la regulación y la exposición a los antibióticos en los seres humanos, la industria y la agricultura. Pueden surgir otros problemas, no a causa de invasiones del extranjero, sino como resultado de una cirugía invasiva. Creo que en el entorno hospitalario, los casos más comunes que vemos se relacionan con infecciones por dispositivos médicos externos, ya sean catéteres o tubos de ventilación. Y todo este tipo de procesos e intervenciones, bien sea un catéter en el sistema vascular o en el sistema urinario, o los tubos de ventilación, interrumpen nuestras respuestas inmunológicas normales y nuestras defensas normales contra las bacterias invasoras. Las infecciones más comunes son aquellas como la neumonía, infecciones en el pecho, en el tracto urinario, intraabdominales que pueden ocurrir durante la cirugía, infecciones de la herida después de la misma. Esas son las infecciones más comunes que existen hoy en día. La infección más común es la Staphylococcus aureus, llamado dorado por su color parecido al oro. Vive en nuestra piel y normalmente es inofensivo, aunque a veces causa infecciones menores o furúnculos. Un gran problema en los entornos hospitalarios. Transmitido a través de vías intravenosas, catéteres y heridas quirúrgicas, también puede propagarse por contacto físico, vías respiratorias y alimentos. Se está volviendo más difícil de derrotar. El multiresistente Staphylococcus aureus, o MRSA, solo puede ser tratado con el antibiótico vancomicina, pero algunas cepas se están volviendo resistentes. Una bacteria parcialmente resistente a la vancomicina fue encontrada en Japón y designada VISA, en inglés para Staphylococcus aureus, intermedio de vancomicina. Otra bacteria agresiva que es resistente a la vancomicina es el Enterococcus o VRE, una bacteria que vive en nuestro tracto gastrointestinal y genital y puede ser un problema en pacientes ya operados, infectando heridas y causando septicemia, endocarditis o infecciones del corazón. Por el momento, menos del 1% de esta bacteria es resistente a la vancomicina, pero algunas cepas también resisten otros antibióticos, lo que podría no detener a esta infección. El Streptococcus pneumoniae se propaga por las vías respiratorias y también puede causar meningitis y septicemia. También puede causar sinusitis, bronquitis e infecciones de oído. En Australia, la mitad de las cepas son resistentes a un antibiótico y alrededor del 30% son resistentes a 3 o 4. Aunque es una infección muy común en las personas, el estreptococo se considera potencialmente más peligroso que el estafilococo. El Haemophilus influenza, otra infección común del oído, nariz y garganta, puede causar meningitis bacteriana. El 25% de las cepas resisten a los antibióticos más comunes. Desde finales de los 60, la gonorrea se ha vuelto más resistente a los antibióticos y ahora resiste a la penicilina, a la tetraciclina y a otros grupos de antibióticos.
Existe un chiste sobre no ir al hospital por miedo a salir con algo peor que lo que te llevó allí. Algunas personas, bien informadas, no les parece divertido. Cada vez que se da un antibiótico, siempre existe un riesgo de que un paciente pueda tener complicaciones debido a reacciones adversas. Lo más común es que tengan reacciones alérgicas, complicaciones como anafilaxis con las que estamos familiarizados, pero también sarpullidos y otros efectos del antibiótico. Pero también sabemos que los antibióticos aumentan el riesgo de contraer otras infecciones, y estas infecciones se deben a bacterias más resistentes, por lo que pueden contraer infecciones diarreicas debido a organismos como el Clostridium difficile. Extrañamente, cuando se dan estos antibióticos para prevenir infecciones en las heridas, en realidad se aumenta el riesgo de contraer infecciones por bacterias más resistentes. Así que mientras intentas hacer el bien y prevenir el daño, puedes estar causando más daño al paciente sin quererlo. La anafilaxis es una reacción alérgica aguda a la introducción de sustancias extrañas en el cuerpo. Sin embargo, no es lo peor que podría ocurrir. Bien, mi peor temor es que perdamos el control y que no tengamos ningún antibiótico o medicamento disponible para tratar y combatir algunas infecciones comunes, y que mucha de la medicina moderna vaya a ser esencialmente obsoleta. Ya no será posible realizar cirugías. Muchos procedimientos y entornos clínicos no serán factibles debido a la amenaza de estas infecciones resistentes que ya no podremos tratar. Como en la mayoría de las guerras, esta se está luchando en varios frentes. Pienso que históricamente se ha pensado que estas bacterias resistentes a los anticuerpos solo están en el sistema hospitalario, de modo que se contrae solo en hospitales. Hay muchos impulsores de la resistencia o los antibióticos de los que podemos hablar en un sistema hospitalario. Pero ahora vemos bacterias resistentes a los antibióticos en la comunidad también. Y la forma en que estamos contrayendo estas bacterias a menudo es a través de nuestra fuente de alimentos o agua o el medio ambiente en el que estamos. Si interactuamos mucho con nuestro medio ambiente, con animales, nuestros viajes a diferentes países y los diferentes alimentos y agua a los que estamos expuestos, eso nos permite convertirnos en portadores o colonizados con estas potenciales superbacterias. Una vez más, hay quienes sí pueden ver una solución. La razón por la que las bacterias desarrollaron resistencia a cualquier cosa a su alrededor es que ellas son extremadamente buenas en la conquista de nuevos entornos. Hay bacterias que pueden sobrevivir en un hospital después de enfrentarse a una droga que podría eliminar a la mayoría de su población. Habrá algunas bacterias que por alguna razón basada en la genética sean capaces de resistir el antibiótico, y eso solo puede darse por la fuerza de la naturaleza, no hay más que hacer. Es la base de la evolución de la vida en la Tierra y por lo tanto no es algo malo, es solo que en este caso el resultado es algo terrible, la infección de una persona que bien podría resultar en su muerte. Así que la capacidad evolutiva de una bacteria para resistir a un antibiótico no es algo que podamos detener. Lo que sí podemos hacer es trabajar en formas en las que o bien ralenticemos la velocidad a la que se produce la evolución o encontremos otra forma, una forma completamente alternativa de deshacerse de la bacteria. En la forma más sencilla posible de explicarlo, los medicamentos eliminan bacterias, pero también pueden eliminarse con calor extremo, y esta es la clave para los instrumentos antes de una cirugía. Puedes eliminar bacterias con jabones extremadamente cáusticos, y esta es la clave para limpiar los quirófanos después, así que hay otras formas de eliminar las bacterias. Y lo que debemos hallar son terapias alternativas a los antibióticos para evitar el problema de la evolución de la resistencia a los antibióticos. Para algunos, ese camino parece ser la combinación de los frutos del trabajo en el quirófano y en el laboratorio. Mi investigación en Monash es sobre la
prevención de infecciones después de la cirugía, lo que es mucho trabajo de prueba. Y también investigo el por qué se desarrollan las infecciones, además de cómo usar los antibióticos sabiamente, en especial en el ámbito quirúrgico. Así que hay mucha simetría entre mi trabajo clínico y mi trabajo académico. Una de las primeras consecuencias de este enfoque bien podría ser un replanteamiento radical de los hospitales, no por la forma como somos tratados, sino la forma en que los diseñamos y construimos. Sí, pienso que el diseño de los hospitales es crucial. Creo que las superbacterias que hay dentro de un hospital no solo pueden estar en los pacientes y en los dispositivos alrededor del mismo, sino que pueden estar en el ambiente del hospital. Y creo que nuestra apreciación de eso solo aumenta cada vez más con el tiempo. Y un ejemplo claro podría ser que los hospitales más antiguos tienen 4 pacientes en una misma habitación, con múltiples camas, compartiendo el mismo baño. Y en términos de transmisión, eso sería un alto riesgo de persona a persona, así como dentro del baño. Creo que en términos de un nuevo diseño, la prevención y el control de la infección son prioridad para un rediseño del hospital. Claramente en lo relativo a tener habitaciones individuales para los pacientes e instalaciones de baños adecuadas para los usuarios. Esto podría llevar a una paradoja: diseñar instalaciones que eliminen el agua, siempre considerada como el requisito más fundamental para una vida humana saludable. Otra cosa de la que se está hablando en este momento es el agua. Y algunas de estas superbacterias les encanta vivir en el agua y podrían estar en los grifos y los sistemas de agua que se utilizan en los hospitales. Ahora hay discusiones sobre las unidades de cuidados intensivos en ciertas partes del mundo, donde están pensando no tener lavabos ni grifos y una sala de cuidados intensivos sin agua. Se piensa que hay una importante reserva de superbacterias que pueden transmitirse fácilmente entre los pacientes y, por supuesto, a los nuevos que lleguen a la sala de cuidados intensivos. Creo que hay muchas cosas nuevas que se consideran en torno al diseño y supongo que también en torno a la capacidad de descontaminar, descolonizar o esterilizar el ambiente. Y podrían ser cortinas, podrían ser superficies y barandillas para camas, etcétera, etcétera. Así que se está llevando a cabo una larga investigación respecto a la mejor manera de esterilizar un entorno hospitalario. Y existe una tecnología muy emocionante, ya sea el vapor de peróxido de hidrógeno u otros tipos de métodos innovadores. Es preocupante la relativa facilidad con la que se pueden obtener los antibióticos en algunos lugares. Por ejemplo, pacientes que no necesitan una receta para obtener antibióticos, que pueden ir directamente con un farmacéutico y obtener los antibióticos sin que un médico se los haya recetado. Eso es muy común en muchas partes del mundo, especialmente en entornos de recursos limitados. En otras palabras, tenemos que prestar más atención no solo a los hospitales, sino al mundo en general, ya que el uso de antibióticos, a veces sin el debido cuidado y atención a las consecuencias, se ha extendido de forma alarmante. No es solo en los hospitales donde nos preocupan las bacterias resistentes a los antibióticos o las superbacterias. El medio ambiente es un gran problema también. En la agricultura usamos aerosoles antimicóticos en nuestros cultivos y estos son muy similares a los medicamentos antimicóticos que usaríamos en un hospital para tratar a un paciente con una infección por hongos. También usamos antibióticos en la cría de animales, a veces de forma terapéutica para cuidarlos y prevenir infecciones. Pero a menudo no se emplean para esto, sino porque mejoran su tasa de crecimiento. Por ejemplo, los cerdos son alimentados con antibióticos. Como resultado, las bacterias sobre y dentro de ellos son resistentes a los antibióticos y además de eso hay residuos de antibióticos que se producen en su carne y en sus heces, que luego se usan como fertilizante. Así que estamos sobrecargando el ambiente fuera del hospital constantemente y promovemos la evolución de las superbacterias resistentes a los antibióticos de manera inconsciente, no porque queramos, pero es un gran problema. Por lo tanto, tendremos una comunidad que contraerá infecciones por superbacterias. Solo por estar en este ambiente contraerán infecciones.
Es lo básico en estos casos. Al final se dará el caso de que un simple rasguño de jardinería podría hacernos contraer una infección realmente terrible que no podría responder a los antibióticos en el hospital. Otra posible solución son los mismos antibióticos, no solo el desarrollo de los nuevos, sino el enfoque estratégico de usar los existentes en combinaciones no probadas antes para producir un resultado que sea más efectivo que usarlos por separado. Hay varias estrategias que se están llevando a cabo en el BDI aquí en Monash, que son alternativas a la creación de nuevos medicamentos. Una de las cosas más fascinantes es la idea de usar múltiples antibióticos o un antibiótico y un medicamento distinto que puedan ser usados en una terapia combinada a la cual será más difícil que la bacteria se vuelva resistente. No detiene la resistencia, lo que hace es extender el tiempo necesario para que la evolución de las bacterias finalmente alcance la resistencia a esta terapia. En última instancia, tal vez nos encontremos con una terapia combinada a la que será imposible que las bacterias se vuelvan resistentes. Eso nos da esperanzas, claro. Otra cosa que estamos haciendo es olvidarnos de la idea de la resistencia a los medicamentos. Hay muchas personas aquí en el BDI que están buscando formas en las que se podría, en cambio, tratar al paciente en lugar de la infección. Y con esto me refiero a estimular su sistema inmunológico usando un medicamento nuevo o puede ser uno que ya existe, si podemos trabajar con el tipo correcto, o puede ser uno que debe ser descubierto. Pero la idea sería que si tuviéramos un compuesto que mejorara el sistema inmunológico para hacerlo más fuerte que la infección bacteriana o tal vez una infección por hongos, entonces habría oportunidad de tratar al paciente en lugar de la infección. La gran ventaja de esta estrategia es que el paciente no se volverá resistente a este medicamento. Este es un medicamento en el que puedes confiar por generaciones. Las bacterias no sabrán lo que viene y no serán capaces de responder al hecho de que un sistema inmunológico superagresivo ahora los cazará. A menudo, vistos como enemigos en un mundo moderno escéptico, las empresas farmacéuticas han impulsado el desarrollo de los antibióticos y su despliegue en el campo de la batalla médica. Creo que históricamente hay mucho interés en los antibióticos, pero desde una especie de modelo de negocio para la industria y las grandes farmacéuticas. Los antibióticos fueron un área realmente desafiante porque desarrollas un antibiótico. Todos los médicos quieren tratar de evitar el uso de ese antibiótico. Quieren ahorrarlo porque es muy valioso en términos de utilidad. Y luego, cuando el paciente aparece, se empieza a utilizar y desde un modelo financiero de negocios parece que históricamente eso ha sido un gran problema. Lo que ocurre es que los gobiernos de todo el mundo se han dado cuenta de esto y ahora hay muchos incentivos e ideas para tratar de mejorar el tipo de modelo de negocio en torno al descubrimiento y desarrollo de antibióticos. Actualmente aún hay algunas grandes compañías farmacéuticas que están mostrando gran iniciativa en este aspecto y aún están produciendo nuevos antibióticos. Creo que el proyecto en este ámbito se ha vuelto más emocionante en los últimos 2 o 3 años y podemos ver que está llegando al área clínica y podemos ver que es un gran avance y creo que en realidad es una responsabilidad tanto de las grandes farmacéuticas como del público y del gobierno el trabajar juntos para tratar de incentivar el desarrollo de nuevos antibióticos. La Universidad de Monash, Australia, está a la vanguardia de esta investigación, con un enfoque multifacético del problema. Mi trabajo involucra estudios en un laboratorio donde observamos los efectos de diferentes tratamientos antibióticos en bacterias difíciles de tratar. Y también implica la elaboración de modelos matemáticos para describir la relación entre las concentraciones de antibióticos y los efectos. Obtenemos la bacteria de los pacientes del hospital, así que son pacientes con infecciones difíciles de tratar.
Y luego en el laboratorio podemos exponer a las bacterias a todo tipo de tratamientos con antibióticos, incluyendo altas dosis o diferentes formas de administrar el antibiótico, como una infusión corta o una infusión continua durante todo un día. También podemos probar las combinaciones de antibióticos y de esta manera podemos simular lo que sucede en el cuerpo humano y descubrir cómo funcionan todos estos diferentes tratamientos. El objetivo principal de nuestro grupo de investigación es enfrentar y vencer a estas superbacterias, y la forma en que hacemos esto es con un enfoque múltiple. Tengo un grupo de investigación que comienza en el laboratorio para entender cómo son estas superbacterias, cuáles son los mecanismos que utilizan para causar enfermedades. Y si podemos entender estos mecanismos, entonces podemos buscar nuevas terapias que puedan prevenir esos mecanismos y otras enfermedades. Lo segundo en la agenda de mi equipo es pasar al área de diagnóstico, como identificamos rápidamente si estamos tratando con una superbacteria o no, y eso es crucial para indicar nuestro rápido tratamiento contra estas superbacterias y los resultados para los pacientes. Y luego lo siguiente es mejorar el uso de los antibióticos. Cómo usamos los antibióticos disponibles en la actualidad de la mejor manera posible para prevenir el desarrollo de resistencia en las bacterias y eliminarlas. Supongo que en términos más generales se trata de la transmisión. Cómo prevenimos la transmisión del entorno al paciente, de paciente a paciente, del empleado de salud al paciente. Y eso es tanto dentro del hospital como afuera en la comunidad. Y por eso estamos llegando a la comunidad, particularmente a los asilos, para entender su papel como una reserva de superbacterias. A veces la investigación de vanguardia se convierte en un estanque de diferentes peces. El pez cebra se usa en el ambiente del laboratorio porque es un gran modelo para estudiar cómo reacciona la respuesta inmune del huésped a las superbacterias. Podemos utilizar el pez para ver en tiempo real cómo los glóbulos blancos, las principales células inmunes, atacan superbacterias en tiempo real, y las infecciones fuertes, bien sea en el flujo sanguíneo del pez cebra o en su tejido blando. Cuando hacemos esto, podemos entender los procesos de cómo el huésped y el patógeno están interactuando. Y al hacer esto, hemos sido capaces de identificar nuevas vías de las bacterias que podemos bloquear potencialmente para aumentar o facilitar un incremento en la respuesta inmune. Así, los neutrófilos o los glóbulos blancos pueden eliminar las superbacterias más rápido. Los peces cebra tienen la ventaja de que en su primera fase, en la que se les llama embriones, son transparentes, por lo que podemos hacer imágenes microscópicas de los peces cebra durante una infección y en tiempo real. Otro aspecto es que podemos manipular la genética de los peces, así que podemos tener glóbulos blancos fluorescentes. Si tenemos neutrófilos o glóbulos blancos del pez en rojo fluorescente y tenemos superbacterias verde fluorescente, podemos ver en tiempo real cómo interactúan y hacer imágenes microscópicas muy detalladas. No se trata de encontrar algo nuevo, sino de volver a prestar atención a algo conocido u olvidado. Por ejemplo, hay un antibiótico que dejó de usarse hace muchas décadas, la colimicina E o colistina, desarrollada en Japón y usada en 1959. Era tóxica para los riñones. Sin embargo, es un antibiótico de último recurso para muchos tipos de bacilos gram negativos resistentes. Comenzamos a trabajar con colistina porque empezaba a usarse cada vez más, y hay que reconocer el hecho de que se presentó en los años 50
y llegó al mercado en un momento en el que no había muchos estudios respecto a su desarrollo como medicamento para entender cómo usarlo mejor, para entender su farmacología y así sucesivamente. Los médicos, cuando necesitaban usar colistina una y otra vez, básicamente la administraban a ciegas, no sabían qué dosis usar para determinados pacientes. De modo que el trabajo que hemos estado haciendo es desarrollar un gran conjunto de pruebas esenciales sobre cómo usar colistina. Eso es lo que hemos estado haciendo. Por último, ¿qué pasaría si pudiéramos cambiar las cosas con las superbacterias? ¿Atacarlas desde adentro? Otra área de interés es la de los bacteriófagos, un campo de investigación olvidado. Hay pruebas del uso de este tratamiento poco conocido que utiliza los virus que viven dentro de las bacterias para consumirlas. La investigación está tomando impulso en los fagos y las proteínas líticas que pueden causar la disolución de las células bacterianas. Un fago bacteriano es un virus muy pequeño. Es un virus especializado que solo infecta y elimina células bacterianas, así que no reconoce o infecta células humanas. No afectará a la microbiota general. De hecho, es altamente específico para una cepa bacteriana específica. Y se unirá, infectará y replicará dentro de esa célula bacteriana. Eventualmente explotará y eliminará a esa célula y liberará más fago de vuelta al ambiente circundante. Una vez más, parece que el uso de los bacteriófagos es un caso de volver a aprender lo que ya sabíamos y convertirlo en nuestra ventaja. Los fagos fueron descubiertos en 1917 por un doctor llamado Félix de Gerel, quien era un microbiólogo franco-canadiense. Él se dio cuenta de las placas o zonas de despeje en su placa bacteriana e hizo un gran estudio e investigación sobre ellas. Y las propuso como un virus que infecta y precede a las células bacterianas. Han existido o han sido conocidas por los humanos durante más de 100 años. De hecho, descubrimos los fagos antes que los antibióticos. Fueron usados como agentes antimicrobianos durante 20 o 30 años antes de que Alexander Fleming descubriera y usara la penicilina. Se dejaron de usar los fagos porque son una entidad biológica, son un virus biológico. Y al ser organismos biológicos son extremadamente complejos y muy diversos. A diferencia de los antibióticos, que son sustancias químicas, cuya estructura y mecanismo de acción conocemos, los fagos funcionan distinto. Pueden ser muy diversos, únicos, y eso hace que entenderlos y usarlos sea mucho más complejo. Así que nos ha llevado mucho tiempo entender su biología y ser capaces de usarlos en un entorno terapéutico. Mientras las guerras a menudo se dan entre este y oeste, la guerra contra las superbacterias convierte a los enemigos en aliados. El este de Europa nunca se rindió con la terapia de fagos. Muchos laboratorios e institutos en Polonia, en Georgia y Rusia continuaron con los fagos, no solo en investigación, sino también con terapias. Y mientras que Occidente se concentró en los antibióticos y su uso como medicina milagrosa, gran parte de Europa del Este todavía usaba los fagos como método para tratar y combatir enfermedades bacterianas. Y aún existe una de las clínicas más grandes de terapia de fagos del mundo, el Instituto Eliava. Su sede está en la República de Georgia. Hay más fagos en el planeta que en cualquier otro organismo. Están en todas partes. Pero el problema con los fagos es que son muy específicos. Normalmente solo reconocen un cierto tipo de bacterias, así que para usarlas terapéuticamente se debe aislar e identificar el fago para poder usarlo y así tratar y atacar una infección bacteriana específica. Así que lo que han hecho las clínicas e institutos de investigación en Europa del Este es almacenar enormes colecciones de fagos, enormes estantes llenos de fagos para realizar labores antimicrobianas contra una amplia gama de patógenos. Han tenido esta experiencia y estas colecciones durante décadas y ahora están usándolas para tratar infecciones bacterianas difíciles de combatir. Fagos, medicamentos, hospitales inteligentes, un enfoque responsable de los antibióticos y su uso. Todo suena bien, pero ¿y si nada de esto funcionara? ¿Cómo dejaría eso a la humanidad en su guerra contra las superbacterias?
Creo que sería una verdadera tragedia. La ironía final será que, a medida que mejoremos en la lucha contra el cáncer mediante la inversión en las investigaciones que se están haciendo y los tratamientos que han surgido, más y más personas que morirían debido al cáncer morirían de infecciones. Morirían por infecciones contraídas en las operaciones que les deben hacer para salvar sus vidas del tumor o de otros tipos de cáncer. Y terminarán con una infección postoperatoria resistente a múltiples antibióticos. Los médicos no podrán hacer nada y ese será su destino. Es el caso de quienes se hayan sometido a quimioterapia o radioterapia, lo que afecta a su sistema inmunológico. Yo creo que es un dilema tan terrible que tenemos que mejorar y tratar de cuidar lo que hacemos, investigando más sobre las infecciones, microbios, bacterias y hongos, para asegurarnos de que esta terrible tragedia no se produzca. En cualquier batalla puedes correr o puedes ser valiente y luchar. ¿Cómo reaccionaríamos a las superbacterias? ¿Somos conscientes y debemos tener miedo? Tengo miedo por el futuro. Creo firmemente que podemos hacer algo al respecto. Creo que es un gran y terrible problema que podemos solucionar. Y mi temor hacia el futuro es que no actuemos con la suficiente fuerza y rapidez para cambiar el problema. Si piensas en tus hijos y tus nietos, es algo que en verdad te asusta. No es el único problema terrible que se avecina, pero sí es uno de los peores. Y tenemos que actuar más y muy rápido si queremos ver una solución pronto, muy pronto. Lo peor es que estas bacterias son muy listas e inteligentes. Tienen un increíble historial sobre cómo evitar nuestros nuevos antibióticos todo el tiempo. Y supongo que nuestro temor es que si bajamos la guardia, o si damos esto por sentado de algún modo, o confiamos demasiado en nuestros antibióticos, estas bacterias no se van a detener y se volverán resistentes a todo lo que tenemos de una forma altamente prevalente y causarán infecciones más graves que amenazarán nuestras vidas. Creo que es un verdadero motor para los humanos y la innovación, el estar un paso adelante de estas superbacterias tan inteligentes.